A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Estimados amigos, es una gran satisfacción para nosotros continuar con el programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, por segunda vez, tenemos el gusto de presentar en nuestro programa a Irene Torres, experta en educación para la salud, columnista del diario El Universo, PhD de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Ella es una experta en educación de modo general, pero especializada en educación para la salud y en nutrición infantil. Este es el tema precisamente al que nos vamos a referir, nutrición infantil, porque es uno de los problemas más acuciantes de nuestro país. Como siempre vamos a hacer una ligera introducción respecto del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo para la comunidad ecuatoriana, la filosofía, los principios y políticas generales, el marco constitucional y legal, el modelo oficial de salud y un modelo de salud popular participativo fundamentalmente, el paquete de servicios, instrumentos para la acción. Particularmente nos referimos ahí al modelo de gestión, los recursos económicos, el talento humano, por cierto, fundamentales, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 ODS, y finalmente las instituciones que prestan servicios de salud en el país, particularmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social Ecuatoriano. Bienvenida, Irene. Vamos a conversar en esta oportunidad específicamente, como yo lo había indicado, sobre desnutrición infantil. Antes habíamos referido, básicamente, nos habíamos referido contigo a la educación. En esta vez le vamos a poner énfasis a la desnutrición infantil en el mundo y en el Ecuador, desde la epidemiología. Es decir, ¿cómo está, Irene, el asunto de la desnutrición infantil en nuestro país y en el mundo? Desde el punto de vista epidemiológico, es decir, desde la producción y la distribución de la enfermedad. Gracias, Walter. Como en todos los países, la desnutrición infantil depende de la inequidad social y económica. Entonces tienes desnutrición infantil incluso en países desarrollados en poblaciones vulnerables. En el caso del Ecuador se da la misma explicación. Las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, tienes la península de Santa Elena, la provincia de Bolívar, la provincia de Chimborazo, con los más altos índices de desnutrición infantil. Dentro de las ciudades, en las zonas más pobres de las ciudades, ¿no? En este momento, la desnutrición crónica infantil, que se mide de 0 a 5 años, es de 25% de la población. Es decir, 1 de cada 4 niños tiene desnutrición crónica infantil. Sí. Y eso marca realmente el problema, yo digo, de mayor envergadura en la salud pública de nuestro país. Consecuencias o secuelas de la desnutrición infantil en el sistema nervioso central y específicamente en la capacidad de aprender. Esto es un tema apasionante en realidad, porque a veces, muy frecuentemente diría yo, las autoridades nacionales y nuestros compañeros salubristas insisten independientemente en desnutrición infantil, desligándola de los aspectos de la educación.
¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo armonizar estos dos aspectos de tal manera que demos una respuesta adecuada a este gravísimo problema? El Ministerio de Educación hace lo mismo y los especialistas en educación hacen lo mismo. Se paran y creen que con la educación mágica de los profesores y de las autoridades educativas vamos a desarrollar a niños que ya vienen con la deficiencia cognitiva. Y en salud, como bien dices, se separa la parte física, talla, peso, del desarrollo cognitivo. Entonces, por ejemplo, se considera que si los niños llegan a igualarse en talla, que no es necesariamente cierto, los estudios están apuntando a que nunca te llegas a igualar en talla, ¿no? Y de hecho, después, si puedes compensar, en realidad en el pico de crecimiento empiezas a engordarte. Entonces tienes que, el 60% de la población ecuatoriana tiene sobrepeso, tiene obesidad, el 30% de la población escolar tiene sobrepeso, tiene obesidad, y el 26% de los jóvenes también. Entonces tienes la doble paradoja de la desnutrición o de la malnutrición. Es y muy del complejo. sobrepeso y la obesidad. Sí, están vinculados íntimamente. Y esto, si consideras que nunca vas a recuperarte en talla, entonces tampoco es físicamente posible recuperarte en desarrollo cognitivo. Y yo creo que por eso las cifras de educación en parte responden a esto. No es tanto que el gobierno anterior fracasó en la formación de los docentes y en las reformas y en las mejoras del sistema educativo. Puede ser que haya un componente en ese sentido, pero también el hecho de que si 1 de 4 niños entran con problemas cognitivos, tienes además en la adolescencia problemas de alcohol y de drogas en el Ecuador, sumas esos porcentajes y te da el fracaso escolar. Esos niños están marcados, sí. El fracaso escolar está firmado sí. Realmente, sí. ¿no? Sí. De modo que la alternativa es un enfoque integral. Absolutamente. Un enfoque integral. Sobre todo interdisciplinario. En el Ecuador no se maneja la interdisciplinaridad. Se cree que se tiene un antropólogo, un sociólogo, un médico, un salubrista y un nutricionista y hemos solucionado el problema. No hay un pensamiento interdisciplinario. Entonces es difícil para un ministro de Educación y es difícil para una ministra de Salud incluso trabajar intersectorialmente, porque ni ellos ni sus equipos son interdisciplinarios. Lastimosamente. Hablemos un poco sobre las soluciones. Hace como 30 años ya la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, con un grupo interdisciplinario ciertamente, ¿no? Y con el apoyo masivo de la comunidad de Cayambe, hizo posible la restauración, podríamos decir, de la nutrición precolombina. Esto fundamentalmente, y insiste, se basaba en mezclar 20% de leguminosas y 80% de cereales, lo que daba una harina compuesta que permitía a estos compatriotas precolombinos de la zona de Cayambe, en general de la zona norte del Ecuador, ser conocidos como los indios altos por su fortaleza. A ellos no los pudieron ni conquistar, ni los incas, ni los españoles. Eran tan fuertes, guerreros, poderosos realmente, porque tomaban la harina compuesta, el plato de ellos era la guaycoya, es una mazamorra fuerte, ¿no es cierto? Y había la apita para los niños chicos, de tal manera que tenían la solución para los adultos y para los niños. ¿Qué me podrías decir respecto de las soluciones que se pueden emprender en el país a propósito de la nutrición infantil? En Cañar tienen una iniciativa parecida de granos andinos que trabaja en conjunto con las cooperativas que se han asociado de agricultores con sus hijos en el sistema educativo local. Todavía está por verse los efectos, el impacto, se necesita más esfuerzo de investigación y por tanto más fondos, pero yo creo que solo el hecho de que estás recuperando tu alimentación local, cultural y socialmente es importante, pero también hay la evidencia científica de que la transición epidemiológica también se debe a los cambios alimenticios, porque tenemos ciertos genes, por ejemplo, los hispanos en Estados Unidos
son casi en este momento los que más sobrepeso y obesidad tienen. Está obviamente vinculado al sedentarismo, pero sobre todo a la alimentación perjudicial, porque no tienen genes tan que los puedan defender de la acumulación de grasas en el cuerpo. Estamos hechos de otra manera, la gente con genes hispanas, ¿no? Entonces, la comida chatarra, en definitiva. Sí, bueno, pero no necesariamente chatarra, ¿no? Son los fritos caseros, las bebidas azucaradas, incluso caseras, que te pueden afectar. Ni siquiera tienes que salir a comer pero también sí tiene un efecto. Entonces creo que es social, culturalmente adecuado, pero también biológica, fisiológicamente adecuado tener alimentación propia, digamos. Yo he visto con mucho entusiasmo las investigaciones que está haciendo la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ellos están investigando, por ejemplo, el chocho. Están haciendo realmente aportes importantísimos en esta línea, porque yo veo que las universidades han descuidado la investigación relacionada con la nutrición. Son experimentos, son investigaciones así muy específicas, muy raras, podríamos decir, en el Ecuador. Y esto pues debería tener el apoyo del Estado, debería tener el apoyo de la CENACIT, para que no solamente la Universidad Tecnológica Equinoccial, sino todo el sistema universitario en las diferentes provincias tenga la posibilidad de investigar. ¿Qué pensarías tú si en Yachay, por ejemplo, se estableciera un instituto de nutrición del más alto nivel, que sea la guía para que todas las instituciones del país y sobre todo la población de los niños sea la beneficiada? A ver, creo que como funciona nuestro país, me parece que deberíamos distribuir el conocimiento, ¿no? Eso funciona en países donde tienes a Harvard y Oxford, que son estas todopoderosos que pueden concentrar y distribuir. Aquí no va a pasar, se va a quedar alguien sentado en Yachay y no va a hacer mucho. Pienso más bien que se podría conformar un grupo de expertos en estos temas que puedan aprobar proyectos de investigación alrededor del país, pequeños, grandes, medianos, interprovinciales, interdisciplinarios. No le veo tanto un lugar burocrático, centralizado, todopoderoso, por cómo funcionamos. Entiendo. Más bien veo un panel de expertos que pueda rotar cada 6 meses y se pueda ir entregando los proyectos que se vayan aprobando, además rotativamente, para que no haya nuevas tronchas, nuevas argollas, y se pueda alrededor del país, desde tesistas de nutrición de pregrado, maestrías, por ejemplo, con la exigencia de que sean verdaderamente interdisciplinarios, no multidisciplinarios, interdisciplinarios. Y ahí tienes otro problema, que también las universidades tienen que empezar a trabajar en esto. En el país no se hace, se educa en la disciplina. Irene, te tomo la palabra, porque puede ser, no solamente los norteamericanos, los europeos, puede ser que los chinos, por ejemplo, que en este momento tienen un nivel de cooperación muy importante con América Latina y con nuestro país, se interesen por este tipo de proyectos, ¿no? Le tomo la palabra porque en la próxima estaremos aquí con un señor chino que diga, señor, yo pongo los fondos para hacer este plan que nos propone a Irene. Bien, continuemos. ¿Por qué la desnutrición infantil debe ser el punto de partida para una educación en valores, Irene? Interesante. Fíjate tú, por ejemplo, que en la educación preescolar en el Ecuador, la educadora preescolar, que en países como Finlandia, por ejemplo, tiene un valor social importantísimo, aquí hasta se le denigra con el apelativo de tía, ¿sí? Es una mujer familiar que está ayudando aquí a cuidar en lugar de, me imagino, la madre, la abuela, en un centro de paredes de cemento, ventanas y puertas, ¿no? Entonces ya desde ahí tú al niño le estás diciendo que el cuidado infantil no es primordial para el Estado y tiene un valor menor que la educación formal, si se quiere, ¿no? Entonces desde ahí tú ya estás
quitándole importancia al cuidado de la infancia. Y eso está muy ligado al problema de desnutrición infantil, porque el mismo Estado cree que con 3 o 4 pequeñas políticas, promover la lactancia materna y dar suplementos nutricionales y una colada en el centro de salud, está resuelto el problema del cuidado infantil. Y no se está invirtiendo el tiempo, la energía, los recursos y las políticas ahí. Entonces, desde ahí empiezas a pensar, bueno, ¿qué es lo que valoramos en el sistema educativo? Las materias, la disciplina, el orden, el cumplimiento, la jerarquía y la autoridad. ¿Cómo vamos a educar en valores en una sociedad donde el compañerismo, la solidaridad, el bienestar, el autocuidado no son tan importantes? Y luego salimos y decimos, no hay valores en la sociedad, la gente no se preocupa. Pues eso es lo que estamos inculcando desde el preescolar. Lastimosamente, los planes curriculares no corresponden a nuestra realidad. O sea, creo no que les beneficia. Yo creo que corresponde. Curricularmente corresponde. Creo que es un problema de cómo se ha concebido la jerarquía educativa y lo que se prioriza dentro del desarrollo del currículo. Porque el currículo como tal yo considero que está equilibrado. El problema es lo que priorizas en el aula y en las instituciones educativas. A ver, en síntesis, ¿qué priorizarías tú? El cuidado. El cuidado. Fíjate tú que en los países nórdicos, con todos sus defectos, en el área preescolar, el cuidado es muy importante, pero ellos tienen un buen equilibrio con la parte educativa, de estimulación, de desarrollo cognitivo. Y a lo largo del sistema, con todos sus defectos, porque nadie dice que los países escandinavos, incluido Finlandia, son perfectos, tienen una importancia para el sistema educativo, los profesores, las autoridades y el país, que se cuide a los niños y a los jóvenes, que haya bienestar en las aulas y en las instituciones educativas. Y si tú quieres pensar ya desde la teoría psicopedagógica, psicológica, psicoeducativa, por ejemplo, de Lev Vygotsky, ¿sí?, el famoso psicólogo ruso, tú tienes un hogar y una escuela que están separadas por las demandas y las expectativas. Y la escuela quiere que el hogar se parezca más a la escuela, ¿sí? Y en esa disonancia entre los dos ambientes existe la rebeldía juvenil, la hiperactividad infantil, fíjate tú. Y en realidad las mejores pedagogías, las que más éxito tienen, son las que tienden hacia lo otro, que es que la escuela tenga más valores de cuidado y de bienestar. Ya. Fabuloso, fabuloso realmente. Yo creo que está terminándose el tiempo que corre así en forma vertiginosa. Pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para que una persona autorizada como eres tú les diera un mensaje a la ministra de Salud y al ministro de Educación. Uno por uno, a la ministra de Educación. ¿Qué le dirías? A la ministra de Salud. Bueno, la ministra de Salud tiene preocupaciones de corto plazo, ¿no? Ir a construir un hospital en Bahía de Caracas, promover su propio movimiento. Y ¿Abrir o no abrir el neumológico? Sí, bueno, te diría que el neumológico en este momento es una preocupación, pero es la menor de las preocupaciones. Ella no va a lograr, lo podría lograr, fíjate tú, no se puede medir un impacto en 2 años exactamente, pero podría lograr cierto impacto si se sienta con conocimiento de causa y dice, a ver, si la talla no es recuperable, si la lactancia materna, los suplementos nutricionales y la higiene no son suficientes para prevenir la desnutrición, si la desnutrición tiene un impacto en el desarrollo cognitivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces va a tener que hurgar e indagar por fuera de su subsecretaría de promoción de salud, donde están médicos y un subsecretario que es experto en comunicación, que es solo un área, un porcentaje pequeño de la promoción de salud, y decir, necesito a los mejores expertos. Tiene que salir un poco del campo acostumbrado de la OPS, de los especialistas de ciertas universidades que están fijados en tradiciones que no están al tanto de la ciencia más actual, creo yo. Eso es. El ministro de Educación tiene un problema gigantesco, tiene un presupuesto demediado, tiene unos resultados educativos que juegan en su contra,
¿sí? Porque son cifras objetivas que no hay en salud. Si tomáramos el examen de PISA en salud, la ministra tendría que salir el día de mañana, claro, pero no hay esas pruebas, no hay esas pruebas. Entonces, el ministro de Educación, yo pensaría que en este momento tiene que enfocarse en lo que le urge el tiempo que le queda, 2 años. Si le quedan 2 años, no le veo en este momento posible para él abordar el problema de educación y salud. ¿Cómo está el ministerio sin presupuesto? Ya, Irene, particularmente, si nos podríamos centrar en algo que el ministro de Salud considera fundamental en su gestión: las escuelas que se cerraron, las escuelitas pobres del campo. Sí. ¿Cómo miras tú ese proyecto? Que aparentemente es sencillo, pero tiene una trascendencia enorme. Sí, bueno, se no necesita, es sencillo, por supuesto, dinero. recursos. Ahora, no es sencillo. ¿no? Mira, yo fui una de las grandes defensoras de las escuelas multigrado rurales en el Ecuador, cuando se anunciaba que se iban a cerrar. Y investigué mucho al respecto, he publicado al respecto. En este momento, como lo propuso su primera semana de trabajo, voy a reabrirlas, era una locura. No hay presupuesto, no hay personal, no hay recursos. Ahora ha cambiado el discurso y dice que no, que las va a abrir de una manera diferente, con la comunidad. De todas maneras necesitaría recursos. Y tampoco creo que es una consigna de paliar lo que está haciendo el sistema educativo en la jornada regular con la escuelita local comunitaria. No le veo que tiene un plan, no le veo que tiene un pensamiento. Creo que él entró con la fuerza de decir voy a reabrir como consigna política, se da cuenta de la realidad y no tiene un plan. Hasta que no tenga algo concreto que quiera hacer y que científicamente pueda planificar y medir, está, yo creo que dando patadas de ahogado. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Yo entiendo que es algo político, ¿no? De decir yo lo voy a hacer, voy a beneficiar a las comunidades, pero si va a hacerlo intuitivamente, a mí no creo que merece la pena, sinceramente. Ahora, podría ser, ahí tienes tú, una forma intersectorial, pero también interseccional, porque eso se habla mucho ahora, las poblaciones vulnerables, las etnias más afectadas, ¿no? Pensar en la escuela rural como un centro comunitario, y ahí tendría que entrar en conversaciones incluso con el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, lo que fue el Ministerio de Inclusión Social. Que no va a ser mañana, no puedes reabrir por decreto, por reabrir, ¿sí? Por más que tengas un plan educativo, porque no tiene el personal para hacerse cargo, y tampoco le pueden dilgar directamente a la comunidad, y si no funciona, decir, las comunidades no hicieron lo que tenían que hacer. Un ratito, las comunidades tienen que trabajar, limpiar, arreglar, cocinar, llevar y traer. No les vas a endilgar a la comunidad las actividades de una casa comunal cuando están tratando de mantener a sus propias familias. Tienen ciertamente corresponsabilidad, pero tienes que crear sinergias y oportunidades y tener recursos para que eso funcione. No puedes darle a la comunidad la responsabilidad del Estado. Irene, extraordinario tu mensaje para los ministros de Salud y Educación. Señor Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, usted está en la obligación, ciertamente, de decirles a sus ministros, este es el camino que hay que seguir. El señor vicepresidente que hemos visto tiene tanto dinamismo en el trabajo social, tiene que ayudar al presidente para que sus ministros de Educación y Salud hagan lo que corresponde, particularmente para salvar a esa enorme población que está en peligro de morir de inanición. Y sobre todo, está en peligro de convertir en un círculo vicioso el desarrollo de nuestro país. Si es que no hay la capacidad, si por la desnutrición infantil no hay la capacidad de aprender, es imposible que despegue el país. Imposible pensar siquiera en ese cambio de matriz productiva. Le agradecemos nuevamente a Irene y a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención. Hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,